Hola amigos de Puntos Suspensivos, es un gusto y un placer saludarlos, recordarles que todo lo que hacemos en este medio de comunicación pues es para ustedes. Y en esta ocasión tenemos a un invitado muy especial, es un tema sumamente sensible que trastoca a cada persona de la sociedad y pues se encuentra con nosotros Jairo López. ¿Cómo está Jairo? Buenos Hola, días. buenos días, muy bien, gracias por la invitación. Que nos pudiera platicar cómo es que surge este colectivo de Sangre de mi Sangre y usted qué espacio, digámoslo así, ocupa en este sitio, en esta organización. Ok, bueno, muchas gracias. Pues sí, yo hago parte del colectivo Sangre de mi Sangre, que es un colectivo plural de ciudadanos, ciudadanas de Zacatecas, que está integrado por personas de la universidad, de estudiantes, pero también principalmente por familiares de personas desaparecidas que nos acompañan en este proyecto. El proyecto surge en Guadalajara con la colectiva Hilos. Es un proyecto de tejido colectivo de rafias rojas donde se tejen grandes redes que representan la sangre que ha, que ha corrido en México a lo largo de todos estos años de guerra y de violencia. Y ellas inician en Guadalajara en el 2019 con este proyecto que es de un carácter, digamos, más artístico, ¿cierto? Se toman allá espacios públicos también para tejer y en el 2022, en junio del 2022, hacen una invitación a colectivos y organizaciones en todo México a retomar esta iniciativa del tejido colectivo. Y allí es cuando compañeras, compañeros de colectivos de familiares de personas desaparecidas, específicamente Zacatecanos y Zacatecanas por la Paz, traen el proyecto a Zacatecas y hacen una convocatoria amplia para iniciar con estos tejidos y se inicia en junio del 2022 en la Alameda de Zacatecas. Al principio, bueno, llegamos muy pocas personas porque, bueno, pues apenas estaba conociendo el proyecto, pero de una manera muy sorprendente fue creciendo y extendiéndose mucho. Obviamente sorprendente en términos de que ha generado mucha solidaridad, pero también triste porque lo que terminó articulando, digamos, estas jornadas de tejido en el espacio público fue la unión en torno al problema de la desaparición de personas en Zacatecas. Y digo que es triste porque lo que hemos tenido en el Estado, por lo menos en los últimos 4 años, es que el fenómeno de la desaparición ha crecido mucho. Entonces terminó siendo un proyecto que ayudó a articular, digamos, muchos intereses de quienes les preocupan estas realidades y a quienes nos preocupa y cada vez fue llegando más gente. Lo que se busca con el tejido es generar estas piezas artísticas que representan eso, la sangre de quienes no están, la sangre de quienes han sido víctimas de la violencia, pero también que ese material se tome y rompa en el espacio público como una forma de generar conciencia y enviar un mensaje a la sociedad de que no es normal lo que está pasando y al ser pues este tejido tan llamativo pues ha tenido ese efecto donde la gente pues se detiene, pregunta, se informa, toma fotos, videos, se suma, coopera, etcétera. Entonces bueno, un poco ese es el contexto en el que surge la iniciativa. ¿Cómo es que han recibido ustedes o no apoyo de las autoridades? En este caso, pues en el orden estatal está la Comisión Local de Personas Desaparecidas o Uh -huh. Búsqueda de Personas. ¿Han recibido un apoyo real por parte del gobierno? Bueno, acá es importante aclarar que la Comisión Local de Búsqueda y la Comisión de Víctimas del Estado, que también es una comisión de víctimas, y el gobierno tiene una interlocución con los colectivos de familiares de personas desaparecidas, que en el Estado hay por lo menos 5, que son Buscando tu Rastro con Amor, Buscadoras Zacatecas, Familias en Busca Unidas por una Esperanza, Zacatecanos y Zacatecanas por la Paz y Amor y Esperanza y Lucha. Esos son colectivos que en su totalidad están compuestos por familiares de personas desaparecidas. Nosotros somos un colectivo de solidaridad y acompañamiento, eh, en su mayoría compuesto por personas que no tenemos familiares desaparecidos, afortunadamente, pero que decidimos llevar a cabo estas acciones porque no podemos ser indiferentes frente a lo que pasa. Entonces, la interlocución de ellos es directamente con los colectivos de víctimas. Ah, muy bien. Obviamente, han reconocido y respetan el trabajo que hemos hecho, nunca
nos han, digamos, impedido hacer una de nuestras acciones en el espacio público, que las hemos hecho en la Alameda de Zacatecas, en el Parque Sierra de Álica, en la Plaza de Armas. El fin de semana pasado estuvimos en la Plaza Bicentenario, hemos ido también a Jerez y a Fresnillo. Entonces, bueno, hemos tenido ese respeto, aunque, bueno, tenemos que decirlo que como nosotros vemos la realidad y la dimensión del problema, las respuestas que las autoridades han dado a las necesidades y demandas y reclamos de sus derechos de los colectivos de víctimas han sido, pues, hasta el momento, pues, muy insuficientes. Así es. Cómo está esta situación de las cifras? Ujú. Porque ahora que fue el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, el comisionado Everardo comentaba que de un histórico de 1900, había dicho primero que 1964, después dijo que no, que era 1962. A la fecha tenían una cifra de 1904 personas desaparecidas, cuando en realidad los diferentes colectivos coinciden en que son más de 3.700 personas. ¿Por qué esta disparidad? Bueno, esto te lo voy a responder un poco más como académico, que me dedico también a la investigación de estos temas. Okay. Yo soy investigador de la Unidad de Ciencia Política en la UAS. Y bueno, ahí hay una discusión, digamos, que a mí me parece que es un tanto perversa, que es el tema, como lo dices, de la cifra, ¿cierto? Porque terminamos reduciendo una realidad tan dolorosa y profundamente dramática a una disputa de si son más o menos. La realidad es que la desaparición de personas se haya generalizado en el estado de Zacatecas como un mecanismo de violencia normalizado, ¿cierto? Incluso vemos que en los últimos 4 o 5 años se concentran más del 60, entre el 60 y el 70% del histórico de las desapariciones de personas en el Estado, lo que quiere decir que es un fenómeno actual y de este momento, ¿cierto? Ahora, el tema de las cifras, más allá pues, de esto que yo señalo, sí es importante porque nos da un indicio, digamos, de la profundidad también de la crisis, ¿cierto? Lo que yo te puedo decir es que no hay una cifra exacta de cuántas personas desaparecidas hay en el Estado por las mismas características que este delito y este crimen tienen. En primer lugar, quienes son víctimas de un familiar, quienes tienen un familiar víctima de desaparición, sufren un montón de condiciones que les impide o les dificulta la denuncia, por ejemplo, la desaparición de su familiar, por el miedo, porque son víctimas de extorsión, de amenazas, también por la misma estigmatización social e institucional que hay, porque cuando a una persona le desaparece un familiar, lo primero que le viene encima es, digamos, el juicio de sus familiares, de sus amigos o de la sociedad, es decir, en algo estaba, por algo habrá sido. Entonces, todos esos mecanismos inhiben la denuncia. Y estamos hablando de que un poco más de la mitad de las desapariciones no se denuncian, ¿cierto? Entonces, partamos de ahí. No vamos a tener nunca una cifra real de la dimensión del problema. Ahora, lo que sí tenemos son cifras oficiales e institucionales, con el Registro Nacional de Víctimas de Desaparición Forzada, de desaparición, que elabora la Comisión Nacional de Búsqueda, y que es una base de datos que tiene alguna información pública, no toda, pero sí nos dice cuántas personas han sido desaparecidas, de qué sexo, de qué rango de edad, en qué periodo de tiempo, etc. Y cuando revisamos esa base de datos de la Comisión de Búsqueda, tenemos que en el histórico de 1962 hasta agosto del 2023 habían 3.600 personas no desaparecidas y o no localizadas en el estado. Esto sin contar las que desaparecieron y fueron localizadas con o sin vida, no, son las personas que aún tienen un estatus de desaparecidas y o no localizadas. Seguramente lo que dice el comisionado de búsqueda se refiere solo al conjunto de personas desaparecidas, porque ellos al llevar sus registros y según la ley diferencian entre la persona desaparecida y no localizada. Lo que nosotros decimos como sociedad civil, como academia y que dicen las organizaciones de derechos humanos a nivel nacional, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y otro tipo de organizaciones, es que esa diferenciación no se puede hacer para tratar de reducir el nivel de la crisis,
porque la persona no localizada está también desaparecida, no sabemos dónde está, la autoridad no ha podido dar razón de dónde se encuentra esa persona. Y finalmente la línea es sumamente delgada entre una y otra porque ¿cómo saber que esa persona no localizada no tiene relación con que su desaparición obedezca a un tema delictivo o a un tema del crimen? Porque es lo que la autoridad ha explicado, Ujú, que con respecto a las personas no localizadas es porque, perdón, con las personas desaparecidas es porque hay un nexo con un tipo de delito, ujú. no porque la persona desaparecida esté inmersa en la cuestión delictiva, sino que su desaparición obedece a un movimiento de Ujú. parte o de la posible comisión de un delito de las personas que la sustrajeron. Sí. ¿Cómo poder diferenciar entonces las no localizadas con las Sí, claro, es desaparecidas? un tema muy complejo. Bueno, primero recordar que incluso desde la discusión de la ley, el movimiento de familiares de personas desaparecidas en México tuvo que luchar mucho para que en la misma ley se incluyeran las víctimas de desaparición tanto por parte de agentes del Estado como por particulares. Y por eso recordarán que la ley es la Ley de Atención en Materia de Desaparición de Personas por parte del Estado y agentes particulares, porque un poco lo que el Estado buscaba era lavarse las manos y decir, si desaparece y no es desaparecido por un agente estatal, pues no es una desaparición Es forzada. correcto. Y el movimiento de derechos humanos lo que hizo fue decir, no, es que todos son desaparecidos y es responsabilidad del Estado prevenir y evitar que las personas desaparezcan. Exacto. Y cuando desaparecen, garantizar los mecanismos de búsqueda con vida y bueno, y todos los procesos de justicia derivados de eso. Ahora, con relación a la desaparición y no localización, pues es una, como dices, es una línea muy delgada y que muchas veces se valen de eso para reducir, digamos, los indicadores de esta, digamos, como lo decía yo ahora, de esta manera tan perversa de buscar, digamos, reducir una crisis que a todas luces es muy grande, Claro. porque lo que suele pasar, por ejemplo, es que cuando los familiares van a poner las denuncias, son los familiares a los que les cae la responsabilidad de llevar las pruebas, de Ujú. llevar la información de qué fue lo que pasó, porque Exacto. las fiscalías y las autoridades no hacen nada. Entonces queda en manos de las familias el poder documentar y demostrar que su familiar fue víctima de una desaparición y no simplemente se marchó de su hogar y nunca más volvió a aparecer. Entonces se valen de eso también, digamos, en estos procesos. Y es difícil porque muchas de las desapariciones ocurren sin testigos, ocurren pues, digamos, de manera pues oculta, entonces es difícil documentar cuál fue el motivo de la desaparición. Y si a eso agregamos la crisis existente en la fiscalía, Ujú. que si bien ya se llegó a una solución o a un acuerdo entre las partes, pues la realidad no se puede tapar con un dedo como el sol tampoco, ¿verdad? Ujú. Considerando que los mismos policías de investigación habían señalado que en el tema particular de las personas desaparecidas, la Fiscalía especializada para esto solo cuenta con 10 elementos de policía de investigación y que cada uno tiene hasta 500 carpetas pendientes. Entonces, pues no hay ni la capacidad económica ni la capacidad humana para poder dar o hacerle frente a esta realidad que aplasta en Zacatecas. Sí, claro, bueno, de eso nos hemos dado cuenta mucho, tristemente, en las jornadas de tejido, porque llegan los familiares, generalmente son mamás o hermanas, también esposas de personas desaparecidas, porque ya ven que esto es una, digamos, también hay acá mucho de esta violencia de género donde cae sobre las mujeres la responsabilidad de buscar a sus familiares. Pero Sí, bueno, llegan mucho a estas jornadas y nos comparten historias cotidianas de estas que tú señalas, de que van y preguntan por su expediente y el expediente o no avanza o se engorda, pero a partir de material e información que son ellas mismas que les llevan a las fiscalías uh-huh, o que el encargado de la fiscalía del expediente tiene a su cargo, como dices, 300, 400 casos más y ni sabe el nombre de quién, por quién están preguntando, etcétera. exacto. Entonces, digamos, hay, hay una profesora de la UNAM, Mariana Esteves, que tiene un término
que a mí me parece que hace mucho sentido, o sea, calificaste de una manera que hace mucho sentido y es como una burocratización del sufrimiento. Entonces se llenan las fiscalías de expedientes y expedientes simulando que hay atención, pero Ujú. realmente no hay resultados, no hay búsquedas efectivas, no hay resultados que nos muestren que la impunidad está cayendo, no hay avances en ningún tipo de investigación. Te pongo un ejemplo, hace como un mes en una de las jornadas en la Alameda nos sentamos a hablar con dos mamás, una con una esposa de una persona desaparecida hace 11 años y con una mamá de un joven desaparecido en Fresnillo hace 6 meses. Y las dos nos contaron las mismas historias de tratos de las fiscalías, de la comisión de búsqueda, de las autoridades, con 11 años de distancia, como si no hubiera pasado nada en todo este tiempo, como si Ajá. las leyes no tuvieran ningún efecto, como si los funcionarios no estuvieran capacitados, etcétera. Entonces, bueno, pues es doloroso ver Pues eso. te genera impotencia, Ujú. te genera coraje, te genera pues mayor inseguridad y cómo hacerle entonces para poder localizar a los suyos. Sí, bueno, pues es el rol que han asumido ellas hoy, son quienes realmente están buscando. Sí. Incluso es también más doloroso cuando nosotros vemos en este acompañamiento que son las familias quienes asumen los riesgos y los costos y aún así las autoridades les ponen límites en sus procesos de búsqueda y de intentos de localización de sus familiares. ¿Qué hacer? Yo creo que es muy importante, bueno, creemos nosotros que es muy importante esto, seguir generando conciencia sobre lo que implica la desaparición, que se normalice como una práctica y un mecanismo de violencia. Estamos hablando de que en el 2021 hubo más de 850 personas desaparecidas y no localizadas, por lo menos solo las oficialmente reconocidas. Claro. Si hacemos un cálculo, esto nos habla de que en Zacatecas desaparecen a diario más de 2 personas. Es decir, que es una realidad que es muy grave y está presente. Y si lo vemos en términos proporcionales, volviendo a lo de las cifras, Zacatecas es un estado con muy poca población, 1.600.000, casi 1.650.000. Y cuando vemos en términos de tasa proporcional las cifras de desaparición, tenemos que en el estado hay una tasa más o menos de un poco más de 40 personas que desaparecen por 100.000 habitantes. ¿Esto qué quiere decir? Que es el estado de México donde mayor probabilidad hay de que una persona sea víctima de desaparición hoy, en términos del tamaño de la población. Entonces es importante seguir generando conciencia, que veamos que es una realidad que está ahí, porque sin duda las autoridades solo van a responder cuando vean que es un problema que le interesa y le preocupa a la sociedad. Mientras siga criminalizado, escondido, oculto, pues no va a haber cambio en ese tipo de respuestas. Y lo lamentable es el estatus que le da la autoridad. Recuerdo en esta conferencia que se llevó a cabo en el foyer del Teatro Calderón, Ujú. que se señalaba a Zacatecas como un estado que ocupaba los primeros lugares, no recuerdo exactamente cuál, y al preguntarle esto al comisionado de búsqueda local, pues señalaba que no podría, esto no es una realidad porque hay lugares como Jalisco, por Ujú. ejemplo, donde hay más personas desaparecidas que en Zacatecas, pero finalmente al hacer este análisis con base a la población existente y demás, es sumamente grave. Sí, claro. Estamos hablando, bueno, que Jalisco, Veracruz, Estado de México son estados con más de 5 millones de habitantes, Veracruz con 6 millones. Entonces, claro, en términos del acumulado, eh, si vamos a comparar las cifras, son más. Pero en términos de la proporción de la población, Zacatecas tiene un poco más de 1.600.000 habitantes, pues es donde vemos realmente la intensidad del fenómeno de la desaparición de personas. Y bueno, y que es como se hacen los análisis más serios en términos, por ejemplo, de materia delictiva, cuando se analizan los homicidios dolosos, realmente lo que se evalúa es en términos de la proporción de homicidios por 100.000 habitantes, porque no podemos comparar peras con manzanas, Así ¿cierto? es. Entonces, cuando vemos en términos proporcionales, vemos que la intensidad de la crisis es muy grave. Pero bueno, más allá de eso y que es un llamado que nosotros hacemos por medio del tejido y por medio de este acompañamiento,
es sensibilizar de que no se trata de reducir, tratar de reducir la gravedad de lo que pasa, sino de pensar qué vamos a hacer para que no siga pasando lo que pasa. Y por ejemplo, en el Estado, según la ley estatal en materia de desaparición de personas, el gobierno y todas las instancias competentes, como la Comisión Local de Búsqueda y otras, tienen, por ejemplo, la obligación de generar planes de prevención del delito de la desaparición de personas. Y desde el 2020 en el Estado no se ha generado un plan de prevención que tenga además una evaluación y un seguimiento. Y si vemos que en los últimos 3 años la desaparición ha crecido, pues el llamado que hacemos como sociedad civil es preocupémonos menos por tratar de minimizar lo que pasa y ocupémonos en las obligaciones que tenemos. Sí, claro. Porque si a ti te dicen que desde el 2020 tienes la obligación de hacer un plan de prevención y justo desde el 2020 se te intensificaron todos los casos de desaparición de personas, algo de responsabilidad tienes ahí. Y finalmente no se asume pues esa responsabilidad y no se asume ese compromiso, pues no solo con los colectivos y las personas que día con día salen con la esperanza de encontrar a los suyos, sino con la propia sociedad, porque nadie estamos exentos de poder padecer o sufrir este tipo de delito. Sí, totalmente. Incluso aquí sería bueno señalar algo que es de las cosas que más como que nos duele a nosotros cuando tenemos estas jornadas de tejido, y es que incluso las familias no están buscando, digamos, no tienen una exigencia de castigo a los culpables. Ellas lo único que exigen es poder saber qué pasó con sus familiares. Ni siquiera estamos hablando acá de que es un movimiento, son colectivos que buscan venganza o que le estén exigiendo al gobierno que las instituciones funcionen realmente para detener a los responsables. No, están preguntando dónde están, qué pasó y cómo los podemos encontrar. En la última jornada que tuvimos en la Plaza Bicentenario, una hermana de un familiar desaparecido nos decía algo que pues, nos impacta mucho. Lleva buscándolo 13 años y nos dice, yo lo voy a seguir buscando hasta que sepa si está muerto y lo pueda enterrar, o hasta que me dé un abrazo y pueda volver a hablar con él. O sea, es lo único que buscan. Y imagínense una persona y una familia 13 años cargando con ese dolor, las implicaciones que eso tiene para sus hijos, para sus hermanos, hermanas, madres, padres. Tenemos una generación de niños y niñas que está creciendo con un familiar desaparecido. Y eso, bueno, lo decía la maestra en la conferencia del Foyer, eso tiene un conjunto de implicaciones para las infancias, para las adolescencias y bueno, para la sociedad en general. Sí, claro. También recuerdo este día que se llevó a cabo la marcha que culminó en Plaza de Armas y después fue la misa en catedral de personas que han muerto y que se llevaron a la tumba la esperanza de encontrar a los suyos. O sea, qué desgarrador debe de ser pues morirte con ese dolor o con esa incertidumbre. Creo que a estas alturas del partido es preferible saber, aunque esté muerto, pero saber dónde está, qué fue lo que pasó y pues al menos tener una tumba donde irles a llorar. Sí, claro. Y también por eso el mensaje que enviamos, y bueno, yo creo que hablo en nombre de mis compañeros y compañeras de Sangre de mi Sangre, es entender que esto no es normal. O sea, que no podemos normalizar que a las personas las desaparezcan, ni podemos normalizar esa tortura y ese sufrimiento que viven las familias que tienen un familiar desaparecido. Es totalmente desgarrador este tema. ¿Algo más, Jairo, que desee? No, agradecerles a ustedes, bueno, realmente insistir en que somos un colectivo más de acompañamiento y solidaridad, que no solo nos preocupa el tema de la desaparición de personas, realmente nos preocupa mucho la realidad de violencia generalizada que vivimos en Zacatecas. Invitarlas, si desean acompañarnos en alguna de las jornadas en nuestra página de Facebook Sangre de mi Sangre Zacatecas.
vamos subiendo la información, colgamos las invitaciones, no es necesario saber tejer, la mayoría no sabíamos tejer cuando llegamos allí, incluso hay personas que se acercan y no tejen, nos apoyan de otras formas, o personas que saben tomar fotografías, o personas que tienen otras formas de manifestación, se acercan, o simplemente acompañarnos y conversar, que de esa conversación y a partir de esa conversación ha venido creciendo esto tanto y bueno, y creemos que es muy valioso y que hay que seguir, digamos, como insistiendo en eso hasta que ya no tengamos razones para tejer. Ojalá se Ujú, pudiera llegar a ese punto, ujú, que cuando hay voluntad, nada es imposible, ujú. ¿no? Pues les agradecemos mucho, estén al pendiente de nuestra información y pues hacerles extensiva la invitación a que nos sumemos a este tipo de causas porque definitivamente nadie estamos exentos a sufrir la desaparición de un familiar o la desaparición misma de nosotros. Estemos atentos y ayudemos. Muchas gracias.